La verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la cordial bienvenida en estudios de la revista de Opinión Democracia al director de la oficina en Ecuador de la Fundación Konrad Adenauer, doctor Johannes Hugel, a propósito de un congreso internacional muy importante que lo hemos seguido respecto del análisis geopolítico y perspectiva del futuro del periodismo. Partamos de un hecho. ¿Cuál es la perspectiva del futuro del periodismo en las actuales condiciones que vive el planeta? Muy buen día. Muy buen día, señor Rivadeneira. Muy buen día a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Johannes Hugel, soy el director de la Fundación Konrad Adenauer. Un gusto estar aquí. Pues bien, ayer terminó el primer Congreso de Periodismo Internacional en Ecuador, un intento de la Fundación Konrad Adenauer junto con la Universidad de los Hemisferios, con la Fundación Ciudadana y Desarrollo y Fundamedios, de darle espacio a estos héroes del día al día que tratan de informarnos nosotros los ciudadanos en en una situación compleja del país, pero también del mundo hoy en día. Es justamente lo que tratábamos ayer de entender con una excelente ponencia de Jorge Ortiz, que conocen ustedes todos, que nos ha planteado el camino del periodismo, ¿no? Desde los inicios hasta hoy en día, en el contexto global, que estamos preocupados, lo sabemos, tenemos las guerras, Rusia-Ucrania, tenemos la guerra en Gaza, y este escenario pone en peligro a todos nosotros, ¿no? O sea, es un desafío grande también en este contexto trabajar como periodista hoy en día. La situación del país aquí en Ecuador, muchos periodistas ponen en peligro su vida para darnos una información acertada que siempre será la base para todos nosotros para tener un criterio para tomar decisiones. Y con eso hablando también ya de la política. Sin el periodismo, ¿cómo puede trabajar la política? ¿Cómo puede vivir la democracia si no tenemos información acertada? Por eso este esfuerzo con el Congreso del Periodismo para entender cuáles son los retos hoy en día para los periodistas, para poder hacer su trabajo, para vivir en su oficio y para ayudarnos todos de vivir en paz y en libertad. En ese sentido, estos grandes desafíos que tiene el periodismo, en un mundo en el que cada vez está más interconectado, ¿cuál debe ser el papel del periodismo? El papel del periodismo debe ser como desde siempre, ¿no? Ayudarnos con credibilidad. Eso es lo más importante que yo tomo del ejercicio que hemos vivido con este congreso, que el periodista primero entienda su oficio como no cualquier trabajo, sino un trabajo importante, un trabajo que requiere que él entre con toda su personalidad, pero con una personalidad de credibilidad. Si yo como audiencia no tengo confianza que el periodista haga su trabajo investigando, tratando de entender la verdad y verificando su información, entonces no lo voy a escuchar más. Pero si yo estoy seguro que este periodista o el periodista al cual sigo es una persona honrada que trabaja con las herramientas que ha estudiado en la universidad o donde sea, pero que sepa las herramientas, ahí le voy a seguir. Entonces el rol es fundamental y es fundamental para la democracia, como decía antes, para que tomamos decisiones no al aire, sino con datos, con información acertada. Usted ha tocado un tema tan fundamental que en el ejercicio periodístico, déjame decirle, luego de más de 45 años en el ejercicio periodístico, uno no deja de aprender, sea de la sabiduría de grandes comunicadores como de los jóvenes. Y esta palabra credibilidad es quizás el patrimonio más importante que tiene el ejercicio periodístico. Porque como seres humanos nos podemos equivocar. Claro. Y la filosofía es cada vez reducir ese margen de errores. Y cuando uno se equivoca, parte de la credibilidad es reconocerlo, rectificarlo, pedir disculpas y avanzar. Pero la credibilidad es fundamental
Más aún cuando ahora vivimos un ambiente de confrontación en el planeta, de guerras, de corrientes políticas que buscan llegar al poder con argumentos falsos, con demagogia y con mentiras. Correcto. Y es justamente lo que se conversaba mucho, ¿no?, en los últimos 3 días. Y me daba mucha alegría, debo decir, que nosotros tenemos una gran recurrencia. Había mucha gente, más que 400 inscritos, y estos 400 estaban presentes en los 2 días, en los diferentes formatos abiertos y más exclusivos que teníamos. Y hablamos justamente también del gran reto, el gran desafío en un mundo de tecnología, que tenemos muchísimas plataformas hoy en día, ¿no? Como se llaman Facebook, Google, TikTok, etcétera. Y entran, yo diría, no sé tanto en competencia del periodismo, pero sí son plataformas donde se da información. Y hoy en día muchísimos jóvenes no se informan más por los medios tradicionales, un periódico, o sea, incluso la radio, ¿no? Pero sí se informan a través de Reels, en YouTube, y pone entonces la pregunta en la mesa: ¿qué hacemos con esto? Tenemos que trabajar. ¿En dónde, perdón, Johannes, circula mucha fake news? Correcto, también. Entonces uno tiene que discernir eso. Y claro, pero tiene que ver con las plataformas, porque ahí uno tiene los algoritmos, las posibilidades con la inteligencia artificial de poner información falsa y de forma repetitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, si uno lava la mente de una persona con una información que te llega todos los días y es falsa o es parcialmente falsa, puedes lograr que alguien en un momento se lo va a creer. Y el periodista, pero, ¿qué hace, no? Él informa y contrarresta normalmente la información. Él no toma así como moneda verdadera cualquier información que está ahí. Normalmente dice, hay un acontecimiento, alguien murió, como el expresidente Piñera en Chile, por ejemplo, como nos contaba el señor Monchatti, el analista más importante quizás de Chile, que estaba con nosotros, que decía que salió en la noticia que hubiera muerto el señor presidente Piñera, pero claro, no estaba comprobado. Y unos medios ya salieron con la noticia. Y ellos decidieron con Radio Bio Bio, no vamos a salir antes que tener certeza. Que necesitamos entender una persona, tenemos que conocer a una persona que ha visto en el fondo que realmente está muerto. Y entonces unos medios salieron y después rectificaron, tenía que rectificar. Y eso es importante para la credibilidad que hablamos antes, ¿no? De que realmente tengamos nuevamente ética en el periodismo. Es también un tema que hemos tratado mucho en estos últimos 2 días, ¿no? Entender qué es un periodista, ¿no? Como el oficio hoy en día en las plataformas, tú tienes cualquier persona que ahora puede poner contenido, información acertada o no acertada. Yo no tengo certeza como audiencia, pero sí un periodista que ha tenido una trayectoria, digamos, por estudios y después entrando en el oficio, sea en la radio, sea en la prensa en general, ahí tengo una certeza por lo menos que él sabe lo que hace, pero muchísima información, y me repito, de los jóvenes que hoy en día perciben es una de cualquier lado. O sea, un WhatsApp, alguien pasó algo, y después estoy con la duda, ¿paso esto? No lo paso. Necesitamos espacios nuevamente también en el periodismo para estar asegurados. Claro, por ello es importante el contar con fuentes serias y ciertas que permitan procesar la información que uno maneja. Correcto. Y ahí tratamos un otro tema, ¿no? Ya mencionó usted fake news o deep fake, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay personas y hay grupos, especialmente estados autoritarios, lo que vemos, ¿no? Como China y Rusia, que se aprovechan de plataformas a través de inteligencia artificial, lanzar su idea, su visión del mundo, que es más a menudo una propaganda, ¿no? Vienen con la idea, por ejemplo, por parte de China, con el cuento, debo decirlo así, que ellos fueron una democracia, como nosotros entendemos la democracia en el occidente, pero no es lo mismo.
China es un país dirigido por un partido comunista, ¿ya? Donde hay un solo partido y donde solamente la opinión del gobierno se debería escuchar. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa también con la semántica? Si hablamos de democracia, si hablamos de Estado de Derecho, derechos humanos, ¿lo entendemos nosotros igual como ellos y ellos como nosotros? No, es una lucha de supremacía sobre los temas, digamos, sobre los conceptos. Entonces ahí también hay que ver que el periodista con sus herramientas nuevamente toma en serio que el periodismo no puede vivir sin la democracia y la democracia no sin el periodismo, porque ahí está en juego la libertad para los dos. Ustedes, periodistas, solamente pueden vivir su oficio en libertad y la democracia necesita a ustedes, como decía antes, para estar acertada con la información para tomar decisiones correctas. Y aquí en Ecuador ocurre, como sabemos lamentablemente, que por ejemplo en las zonas costeras muchísimos periodistas hoy en día ponen en riesgo su vida, no pueden levantar información o están expuestos a extorsión o amenazas de muerte, ¿no? Sabemos que lamentablemente el año pasado 10 o 11 periodistas han dejado el país. Y es aquí donde ponemos el dedo en la llaga, digamos, y hemos decidido hacer este congreso para resumir un poco dónde estamos, en qué estamos. Díganos ustedes, periodistas, qué son las necesidades, desafíos del día a día hoy en día para que podamos trabajarlos juntos. No los dejamos solos, digamos, ¿no? Nosotros como sociedad civil, bueno, nosotros somos parte de la sociedad civil, queremos ayudarles también para llamar la atención no solamente del Estado, que también está bastante carente, digamos, en apoyar el periodismo aquí, sino también la sociedad que pueda reconocer cada ciudadano, yo necesito a buen periodismo, yo necesito ser informado. Efectivamente, aquí tenemos un lema de decir que estamos buscando la verdad de manera permanente, porque esa es la tarea del periodismo, y es evidente también, como dice Johannes Hugel, director de la Fundación Konrad Adenauer en la oficina de Quito, el periodismo es un pilar de la democracia. El momento que se silencia el periodismo, y hay regímenes, ha citado el caso de China, en donde tiene una economía abierta, pero un modelo político cerrado, con el partido único. En América Latina hay esos modelos en donde no hay verdaderas elecciones, verdadera democracia. Caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela. No hay plena democracia, porque no hay respeto ni a las libertades, entre ellas de expresión y pensamiento, y también a los derechos humanos. Sí, correctamente. Eso es lo que nosotros estamos observando como Fundación Política Alemana, con presencia de más de 60 años en la región y con mucha preocupación. La democracia sí está en crisis en todo el mundo, hay que decir también esto, pero en América Latina hemos visto los terribles acontecimientos últimos también en Venezuela, ¿no? Donde se ha cancelado la legítima candidata María Corina Machado, que no pueda ser candidata presidencial, ¿no? Porque un sistema autoritario lo impide y busca cualquier posibilidad de inhabilitar los candidatos de una tendencia que quiere un cambio verdadero para el país. Bueno, que sea el pueblo el que decide en las urnas, pero el que un gobierno dictatorial, autoritario, imponga a los candidatos de la oposición, eso es inadmisible en una democracia. Por ello no hay democracia allí. Sí, correcto, pero para eso necesitamos el periodismo para que pueda denunciar esto, ¿no? Y si no hay una libertad de prensa, estamos perdidos, la verdad, estamos perdidos. Yo todos los días también me quiero informar, entonces lo hago aquí en Ecuador, y tengo que también ya buscar y entender dónde me informo mejor, ¿no? Y es ahí la precariedad de muchos periodistas hoy en día que no tienen trabajo porque no hay medios, porque no hay financiamiento de los medios, que también es un tema importantísimo que hemos tratado ayer, para asegurar la libertad
de estos periodistas, ¿no? Porque si yo tengo claramente un financiamiento o de un monopolio de un interés, hoy voy a servir ciertos intereses. Si yo tengo el monopolio en el Estado, entonces yo tengo que decir lo que el gobierno de turno me pide. Eso no puede ser. La prensa necesita libertad. En Alemania hemos desarrollado un sistema después de la Guerra Mundial, algo que también hemos hablado en la conferencia con el ex viceintendente del Bayerischer Rundfunk, de los medios públicos en Alemania, que nos contaba, ¿no? Después de la experiencia totalitaria del nazismo, era fundamental en la refundación de Alemania, con Konrad Adenauer en la cabeza, el primer canciller que dio después el nombre a nuestra fundación, que tú tienes como pilar, como usted bien dijo, Miguel, tienes la prensa como fundamental pierna, o sea, digamos, columna para la democracia. Sin esto no hubiera sido posible de que Alemania renaciera, ¿no? Educar también es yo creo, un momento fundamental del periodismo. Educar al pueblo en lo que es la democracia. Eso ha sido fundamental en Alemania. Educar en entender instituciones, ¿no? Ser informativo es una cosa, pero hoy en día con las plataformas, con el mundo tecnologizado, muchísimos optan por Netflix, optan por plataformas de diversión, de entretenimiento. Pero ¿dónde están los momentos de educarnos todos para poder vivir juntos en tolerancia, con diferentes opiniones, obviamente, pero informados, por favor? Usted me hace acordar, tuvimos la oportunidad de visitar la Alemania antes de la caída del muro de Berlín. Visitamos el Bundestag, el Parlamento, y se veía esas dos diferencias, entonces la Alemania occidental, la Alemania oriental, pero también luego, hace 10 años exactamente, visitamos un modelo de medio público, como es Deutsche Welle, en donde es increíble verificar, contrastar, que el Estado le asigna un presupuesto a esta cadena internacional y el Estado no le mete manos a este medio público, que es un gran modelo, no le mete manos en contenidos, le entrega los recursos y no le mete manos al contenido, lo cual permite una libertad para ejercer libremente la información. Sí, correctamente. De eso hablamos ayer con el ex viceintendente. Y claro, no es algo que podemos transferir directamente a otros contextos, ¿no? Hay que entender el contexto histórico de Alemania y la constitución que tenemos nosotros, etcétera. Pero sí es fundamental que decir que se ha hecho una idea, ¿no? Que si yo quiero información acertada, como digo, también tengo que pagar. Hay una necesidad que el ciudadano diga, ok, está muy válido, yo doy un cierto dinero para acertarme de que haya este periodismo de que mencionaba Deutsche Welle o los medios públicos en general en Alemania, donde los periodistas pueden hacer su pauta propia, no una pauta de intereses, ¿no? Y es fundamental también de decir que la experiencia de los dos Alemanias, ¿no? ha llevado a esto, ¿no? Para informar a todos también después de la caída del muro de qué es la democracia, porque no lo han vivido, no lo han conocido. Y eso también es algo que nosotros percibimos mucho acá, la verdad, ¿no? Hemos regresado como fundación hace 1 año y medio, casi 2 años ya. Después, pero de una larga trayectoria aquí en el país desde 1965, de que muchos hoy en día no entienden lo que es la democracia. Uno puede tener un concepto básico quizás, ¿no? Bueno, pero para mucha gente significa democracia, voy a votar, y con eso termina. Claro, no solo elecciones es democracia, informarse, tener una acción participativa, no enceguecerse por líderes mesiánicos que lo que han hecho es deteriorar una sociedad democrática. Correcto. Y es, bueno, claro, la herencia también del ciclo, del socialismo del siglo XXI, ¿no? Se hace evidente, digamos, tanto aquí como en los otros países de la región, y uno con la experiencia, digamos,
de las guerras mundiales como Alemania, ha sido para mí fundamental, si me permite, que yo tenía unos diputados regionales alemanes aquí del Estado Federal de Turingia, de la Alemania del Oriente, ¿no? Ex Alemania del Oriente. Y ellos entraron en intercambio con exiliados venezolanos que viven aquí en Ecuador, que han sido secuestrados, que han sido perseguidos políticamente. Y había políticos alemanes de larga trayectoria que vivieron el régimen socialista alemana y casi lloraron escuchando los testimonios de los venezolanos, porque decían, mira, eso es un tema global, es algo que va contra la libertad de la persona, contra la dignidad de la persona, cuando uno sigue una ideología y suprime, digamos, la libre opinión. Y es fundamental que nosotros tengamos conciencia de que la democracia es un bien en sí, no es una herramienta para llegar al poder. Necesitamos profundizar todo esto, lo que significa vivir en una democracia, que uno no solamente tiene derechos, tiene deberes. No puedo yo esperar que el Estado me dé todo. Y ahí, lamentablemente, el socialismo ofrece un cierto tipo de asistencialismo, ¿no? Pero ese asistencialismo no va a ayudar que yo me desarrolle como persona con una idea que yo tenga que hacer crecer a mi entorno, a mí mismo, en responsabilidad propia, esperando que alguien me dé todo. Es una idea falsa. Así no funciona la vida. Sí, a propósito de lo que señala el director de la oficina en Ecuador de la Fundación Konrad Adenauer, una reconocida fundación que periódicamente entrega sus valiosos aportes, sus libros, sus escritos. A propósito del socialismo del siglo XXI, tuvimos la oportunidad en días anteriores de entrevistar a Sebastián Grünberger sobre un libro muy, muy ilustrativo, que lo hemos leído en digital y que aspiramos que Konrad Adenauer lo ponga también en el físico en el Ecuador. Y en resumen, cómo se ve en este libro cómo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina, y que eso refleja este libro de Sebastián Grünberger, en donde se advierte que no hay una verdadera democracia en estos modelos, ejemplo Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde no hay libertades, respeto a las libertades, donde no hay pluralismo, que son signos de una auténtica democracia. Este libro de 166 páginas nos ilustra mucho sobre esta realidad política latinoamericana. Sí, absolutamente. Tenía el honor de tener a mi colega aquí hace un par de meses, y era justamente ya la discusión cuándo va a salir el libro, porque es realmente fundamental. Es la primera vez que se da un compendio con fuentes, es un trabajo académico periodístico, así se podría llamar, donde podemos demostrar cómo funcionan estas redes, que a veces se demuestran como académicos, pero al final hacen un trabajo político. Si estamos hablando de Claxo, por ejemplo, que debería también tener credibilidad en sus estándares como hacen investigación. Pero, por ejemplo, ahí están desarrollando libros como para defender el kirchnerismo, cuando se ha mostrado la corrupción en Argentina con una evidencia tremenda. Y no puede ser que un ente académico... Aquí tuvimos una estatua de Néstor Kirchner, este corrupto presidente argentino que fue sacado. Durante los 10 años ensalzaron a estas figuras, pero son figuras comprobadas de la corrupción. Claro, pero es la mitologización, ¿no? O sea, que tuvieran su héroe y después plantean que que se investigara sobre tales personas que han sido evidentemente corruptos, no fueran corruptos, pero sí son. Y es justamente que hay redes en América Latina que se apoyan mutuamente. También recordémonos que un presidente Lula
que ha sido condenado como corrupto, que estaba en la cárcel, salió y ahora, como fuera todo normal, es presidente. Claramente es legítimamente elegido, ¿no? Pero ahí va un poco también el estudio de mi colega Sebastián Grundberger de hacer entender que gobiernos legítimamente elegidos, democráticamente elegidos, abren la puerta hacia estos estados autoritarios como Cuba o Nicaragua, y en el fondo le dan plataforma y espacio, como diciendo, eso es igual como nosotros, pero no es la verdad. Una cosa es ser elegido democráticamente y lo otro es instalarse en el poder y mantenerse en el poder por el poder, no para el bien común, trabajando para el pueblo. Eso es fundamental como diferencia, yo diría. Claro, es importante por lo que señala. El caso de Luis Ignacio Lula da Silva, él fue revisada su sentencia en la forma por la actuación en el caso Lava Jato, mas no en el fondo, como fue la corrupción, que la empresa Odebrecht fue la que en América Latina, no solo en Brasil. Ahora, este libro, que es importante profundizarlo y que recomendamos su lectura, narra con nitidez los vínculos de los populismos de izquierda inclinados al absolutismo, que entretejen una red de complicidades con el régimen autocrático de Rusia, el poderoso Partido Comunista de la República Popular de China, que usted lo mencionara, y el régimen teocrático de Irán. ¿Cómo se han unido ellos para imponer en América Latina el caso de déspotas como Daniel Ortega, Evo Morales? Se menciona a un expresidente ecuatoriano prófugo de la justicia, el propio Hugo Chávez, Fidel Castro, Nicolás Maduro. Sí, evidentemente es de mucha preocupación que vemos activismo de estos actores en la región, en América Latina. Sabemos de que hay campos de entrenamiento militar en Venezuela de los iraníes también. ¿Cómo puede ser eso? Sabemos la presencia de Irán en Bolivia. Y todo esto nos muestra también, aunque que estamos aquí quizás remoto del mundo occidental, pero estamos globalizados. El mundo ya no puede huirse de un lado u otro. Estamos ahora en la lucha por la libertad o por la dictadura, ¿no? Claro, por ello es importante discernir, diferenciar y sopesar entre las fuentes que conducen a una apertura, a una economía abierta, al respeto a las libertades, y no este modelo que lo que busca es concentrar un modelo único, político, e imponer a sus pueblos. Exactamente. Y quisiera volver también, porque me parece muy importante, en el congreso periodístico que teníamos los últimos 2 días, hablamos también sobre eso, ¿no? Como decía Jorge Ortiz, nos dio una visión amplia de la situación geopolítica con el potencial para una guerra mundial. También tenemos que plantearnos eso. Lamentablemente los escenarios son muy malos. Esperemos que no pase, ¿no? Pero para que no pase necesitamos tomarnos en serio la vida. La vida no es un chiste, como dice un famoso canción, sino es que cada uno en su oficio tiene que tener credibilidad, tiene que ser honesto. Y por eso el tema de la corrupción y la entrada también del crimen organizado en espacios fundamentales del Estado aquí en Ecuador es un tema que hay que exponer. Y nosotros solamente podemos felicitar a la fiscal general aquí del país, una mujer valiente que nos está informando sobre lo que realmente está pasando. Y los periodistas que son valientes en cualquier situación también hacerse el trabajo de investigar. Y falta mucha investigación, ¿no? Falta muchísima investigación. Pero por eso decía que son héroes, porque no se dejen intimidar, ¿ya? En cualquier circunstancia de tendencia autoritaria. Hay que tener respetar por parte del Estado, por cualquier gobierno, que hay periodistas que van a criticar gestión, que van a criticar, digamos, decisiones políticas. Eso es su trabajo. Claro, es parte del oficio. Es parte del oficio. Pero también es una necesidad, digamos, de pensar también en reformas para que el libre ejercicio del periodismo en sí tenga estas libertades que tiene que tener.
Entonces, por eso también hemos hecho un análisis del sistema de la ley de la comunicación en Ecuador. Estaba con nosotros también la presidenta del Consejo de Comunicación, ¿no? Para hablarnos. Y claro, todos dicen falta de financiamiento, falta de medios, falta de puestos de trabajo. Entonces, si eso es la situación, ya, ¿por qué no damos atención por parte del Estado a esto? Que es fundamental, como decía, para la democracia. ¿Por qué no hay fondos? Ahora, podemos decir que, claro, el Estado tiene mucho problema presupuestario, hay falta de recursos, está bien, pero si algo tan fundamental como el periodismo no tenga la menor atención, no puede tampoco sobrevivir a largo plazo la democracia. Y ha habido experiencias a propósito de lo que señala el director de la oficina en Ecuador de la Fundación Konrad Adenauer, Johannes Hugel. Aquí hubo un periodista destacado, como fue Fernando Villavicencio, que hoy el Ecuador, todo lo que él denunció desde hace años, tiene libros publicados muy ilustrativos. La corrupción que denunció en el Ecuador, precisamente se ha destapado con la acción valiente de la fiscal general durante los últimos tiempos y que refleja que fruto de esa investigación ha ocurrido. Hemos llegado a la situación de hoy precisamente por el descubrimiento de estos hechos de corrupción que ha vivido el Ecuador y que finalmente terminó con la vida, con el asesinato execrable de Fernando Villavicencio. Sí, eso es increíble para mí, de ver cómo se persigue a la verdad, o digamos, al intento de encontrar la verdad. Y quiero hablar sobre una cosa que me importa mucho, que está en el contexto. Cómo es tan compleja la situación y cómo el crimen organizado es un crimen internacionalmente organizado. No es fácil combatirlo. Y la pregunta es cómo uno puede combatirlo en los diferentes espacios del Estado. Y quiero destacar que muchísima gente hoy en día busca una respuesta fácil. Una respuesta fácil puede ser, aquí hay un hombre fuerte que ahora va a poner la atención en la seguridad y va a hacer de todo para que haya menos asesinatos. Está bien, hay que trabajar ese tema, pero no puede ser la solución una militarización, por ejemplo, de la sociedad y pensar que con eso vamos a solucionar el problema. El problema es que aquí no han funcionado las instituciones y por eso hemos llegado a esta situación. Sí, correcto. Una debilidad institucional. Entonces hay que trabajar tantos temas paralelamente, que es un desafío realmente, pero es importante decir que no podemos pensar que ahora por un hombre fuerte que ataca, digamos, solo en el ámbito de la seguridad, vamos a solucionar problemas. Tenemos que ver los aspectos sociales, hay que crear oportunidades para los jóvenes. Solo voy a decir una cosa que me impactó muchísimo, como nosotros tenemos una red de estudios estratégicos de defensa y seguridad, donde una experta nos dijo, desde que se ha pronunciado el estado de excepción en enero, el número de los jóvenes adultos reclutados por el crimen organizado se ha cuadruplicado. ¿Qué quiere decir eso? Que una desesperación de muchísimos jóvenes hoy en día de ¿qué voy a hacer con mi vida? O no tengo nada, o voy a un grupo delincuencial, donde voy a tener pertenencia, donde voy a tener quizás un estatus, donde voy a tener dinero, recursos, exactamente. El Estado tiene que tiene que ahí trabajar muchísimo, ¿no? Una cosa es asegurar que sí tengamos paz en las calles, que no nos asalten, que no nos maten, evidentemente, pero a la base está la educación y crear oportunidades para que cada uno tenga una vida digna. Efectivamente, la educación es un eje transversal fundamental porque estamos convencidos, si una sociedad no tiene una educación de calidad, no soñemos con cambios. Para concluir este diálogo interesante con el director de la oficina en Ecuador de la Fundación Konrad Adenauer, en definitiva, este aporte que ustedes han dado con las conferencias al hacer el análisis geopolítico, hay que entender las dinámicas y los desafíos que hoy enfrenta el periodismo en un contexto y con una dinámica tan cambiante que hay. ¿Están satisfechos de haber puesto en discusión esto?
Para mí es importante, si no soy yo satisfecho, sino los que participaron están satisfechos. Y lo que hemos visto y que impresiona, no es fácil convocar tanta gente, es lo primero, para que esté 2 días atentamente escuchando las diferentes ponencias y involucrándose en la discusión y en el diálogo. Pero aconteció, 400 personas que estaban ahí y hablando 2 días seriamente sobre los problemas que vive el periodismo y proponiendo respuestas, soluciones. Y es que justamente en el marco de esta conferencia hemos elaborado un manifiesto que vamos a publicar más en adelante para topar todos estos temas que hemos conversado y después presentarlos ante las autoridades, ante la sociedad civil. Y después, en un año más, vamos a tener el segundo Congreso de Periodismo para reevaluar. ¿En Quito mismo? En Quito mismo, para entender, hemos logrado algo, ha cambiado algo en la situación, ¿no?, de la precariedad en que viven tantos periodistas, y ayudar a los colegas que están en las regiones, en las fronteras donde es más difícil, ¿no? Y también quiero concluir también con esto de un mensaje de esperanza que es siempre necesario, ¿no? A pesar de que todo parece perdido, una situación tremendamente confusa, multifactorial, nosotros, cuando trabajamos juntos, cuando tomamos en serio nuestras vidas y nuestros oficios, cuando somos creíbles y tenemos credibilidad, podemos levantar este hermoso país juntos en democracia y con las libertades que cada uno se merece. Qué bueno que una voz del exterior siembre esa esperanza de lo que los ecuatorianos debemos hacer. Precisamente esta es nuestra obligación. Primero, informarse bien, no enceguecerse frente al primer líder político. Y este no es un problema solo de quienes no entenderían o no tengan una verdadera formación educativa. Hay personajes de 4º nivel que no entienden lo que el Ecuador ha vivido precisamente durante los últimos años. Y también recomendarles al fin de esta entrevista, lean el libro La Galaxia Rosa del escritor Sebastián Grunberger, que ilustra las grandes amenazas que tiene América Latina de estos sectores corruptos que han hecho tanto daño a la región. Y por favor síganos en CAS-Ecuador, en la plataforma Diálogo Político, donde van a encontrar todas estas publicaciones que está mencionando el señor Rivadeneira. Nosotros informamos, damos educación cívica política. Informémonos juntos y aquí están las herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias. El director de la oficina en Ecuador de la Fundación Konrad Adenauer, doctor Johannes Hugel, muy amable. Estaremos Gracias, ahí estamos. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto analizar el tema de la construcción y la ejecución, la puesta en marcha del Metro de Quito con el exalcalde de la ciudad, Mauricio Rodas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con Dental Láser, regálale a mamá la mejor sonrisa, porque su sonrisa siempre estuvo presente.